Ademar, bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, Antonio, Rubén. Un gusto poder saludarlos por su intermedio a este prestigioso medio de comunicación y este importante programa para poder anunciar al país el trabajo que venimos realizando, que seguimos realizando como gobierno nacional en pro del cuidado del medio ambiente, la madre tierra, y como tú bien lo decías, para anunciar muy buenas noticias. Hoy Bolivia no registra focos de incendio activos, focos de incendio que en este caso no son lo mismo que focos de calor. Eso siempre es importante aclararlo. Los focos de calor pueden ser, para que se tenga un ejemplo, una calamina que por las altas temperaturas el satélite lo registra como un foco de calor, o una señora que está realizando la cocina, está realizando el fuego a leña, que obviamente, reitero, por las altas temperaturas el satélite lo registraría como foco de calor. Sin embargo, hoy incendio forestal, es decir, un incendio que pueda amenazar infraestructura crítica o que pueda poner en riesgo a familias, comunidades indígenas, hoy no se registra en todo el país. Tenemos prácticamente el registro no solamente de ayer, sino también del día de hoy actualizado, que no tenemos afectación ni peligro de dichos eventos adversos. Cabe recordar que hasta la fecha se han podido sofocar 160 incendios en todo el territorio nacional, gracias a la movilización de 5.555 bomberos de nuestras Fuerzas Armadas, la participación de 7 aeronaves que han también realizado apoyo por aéreo para hacer descargas de agua, que han realizado más de 1.200.000 descargas de agua, es decir, litros de agua que se han utilizado, reitero, por el espacio aéreo para poder luchar contra estos eventos adversos, que hoy, gracias a esta articulación, no solamente a nivel nacional, sino también este último tiempo a nivel internacional, se ha podido controlar, y obviamente también gracias también a las precipitaciones pluviales en algunos lugares, porque eso también es importante aclararlo. La precipitación pluvial se dio en algunos lugares fundamentalmente cuando la situación ya había pasado, cuando los incendios en muchos lugares ya se habían controlado, pero que sin lugar a dudas coadyuvaron de sobremanera para sofocar y mitigar los incendios fundamentalmente de Rurrenabaque y San Buenaventura, que eran las zonas más críticas, los lugares más críticos. En la actualidad, gracias a esta articulación y esta movilización, que cabe también recordar a la población, más de 30 días de trabajo intenso por tierra y por aire, se ha podido sofocar estos lugares que revestían mayor importancia por su complejidad y por la amenaza e infraestructura crítica que tenían en las anteriores días. Sin lugar a dudas, es una excelente noticia. Seguimos trabajando, seguimos realizando el monitoreo por tierra, los patrullajes, los rastrillajes, de igual forma el monitoreo satelital, el monitoreo aéreo, para poder controlar, si es que el caso se diese, un nuevo foco de incendio, un nuevo foco de calor que podría revestir algún tipo de amenaza. Sin embargo, también es evidente que ya estamos ingresando en una época de lluvias. El CENAMI ha manifestado que estamos ingresando a nivel nacional en una alerta anaranjada, lo cual significa pues que estos eventos adversos, ya como precipitación pluvial, se estarían registrando en varias zonas de nuestro país, con lo cual podríamos mencionar que a nivel general el ciclo de los incendios forestales, por su complejidad, por sus características, estaría cerrado, y esto nos permitiría también ya prepararnos, no solamente en la fase de la rehabilitación. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Las lluvias quizás? ¿Qué informe tienen? En el altiplano ha llovido entre el sábado y el domingo y de manera intensa en varias regiones. ¿Ocurrió lo mismo en el norte de La Paz, en Beni, en la Chiquitanía? Sí, evidentemente la precipitación pluvial ha coadyuvado y ayudado en la mitigación de incendios forestales, fundamentalmente en el norte paceño, en parte de la Chiquitanía de Santa Cruz. Pero la mayoría de los incendios que se registraban en anteriores días, en anteriores jornadas, han sido sofocados gracias a la movilización de nuestras Fuerzas Armadas, de los bomberos voluntarios y obviamente también de una articulación interinstitucional, fundamentalmente que ha tenido su perspectiva y su mayor participación logísticamente hablando, económicamente, numéricamente del nivel central. Cabe recordar que se han movilizado más de 5.555
bomberos de nuestras Fuerzas Armadas, lo que denominamos nosotros bomberos forestales de los militares, que responden al Comando Conjunto de Reacción frente a eventos adversos de reciente creación y que ha podido sofocar por tierra varios incendios en todos los departamentos del país. Sin lugar a dudas, también reitero el apoyo aéreo, que ha sido fundamental para poder reducir, mitigar y liquidar los incendios en varios lugares. Y el último bastión que se tenía registrado, reitero, ha sido el del norte paceño, que no solamente con ayuda nacional, sino también internacional, recuperemos y además, o recordemos y además agradecemos la cooperación de la República Bolivariana de Venezuela, que con la participación de 70 bomberos forestales especialistas también han trabajado en la zona, también han trabajado en el lugar, y gracias a esta articulación con gente de Bolivia, con gente del exterior, con la ayuda humanitaria que también ha llegado a las zonas más damnificadas, es que se ha podido controlar y se ha podido sofocar estos 160 incendios en todo el territorio nacional. Además, adelante. Además, Francia había comprometido también la asistencia de 100 bomberos. Al final llegaron. Sí, arribaron al país estos bomberos forestales con una vasta experiencia. Como Gobierno Nacional, mediante el Viceministerio de Defensa Civil y el Comando Conjunto de Reacción frente a Eventos Adversos, podríamos mencionar que Francia ha sido uno de los países que permanentemente ha generado apoyo técnico, por ejemplo, en la formación de los bomberos en nuestro país, de la mitigación de incendios forestales fundamentalmente. Llegaron, arribaron, han trabajado, están trabajando en lo que significa la chiquitanía ya para realizar labores de monitoreo y fundamentalmente de liquidación, es decir, de enfriamiento, ya, es decir, las zonas que ya no tienen amenaza, pero podría haber algunos focos muy pequeños, pues se están realizando ese tipo de actividades. Los bomberos de Venezuela han sido despedidos, en este caso con honores el día de ayer, y ya han retornado a su país, y cual estamos muy agradecidos. De igual forma con Chile, que ha trasladado 40 toneladas de ayuda humanitaria, y otras expresiones de otros países hermanos que nos han permitido luchar de una forma adecuada en esta última fase contra los incendios forestales. Ahora, en el control de daños, de daños habrá que establecer cuánto daño se ha hecho, porque los medios de comunicación informaban de daños irreversibles, por ejemplo, en la reserva del Parque Nacional Madí, de animales muertos, fauna afectada, flora también afectada. ¿Tienen un registro de esto y en otras zonas también que tienen reservas? Mira, yo creo que lamentablemente alguna gente, y aquí se denota el interés político que había detrás de los incendios forestales en Bolivia, buscaron exagerar con los datos, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de 6 millones de flora, fundamentalmente de animales silvestres que habrían fallecido por el efecto adverso del siniestro, en este caso de incendio forestal. Pero para ponerte un dato, y a la gente también para que conozca, alrededor de 300.000 hectáreas han sido afectadas por el evento adverso de incendio forestal. ¿Cuánto? Sin embargo, por favor. 3.300.000. Ya. Pero es importante aquí recalcar lo siguiente, ¿no? La gran mayoría de la afectación de esos 3.300.000 hectáreas han sido pastizales y matorrales. Es decir, que de alguna otra forma está directa o indirectamente vinculada a la actividad ganadera o a la actividad productiva, donde no se registraba área boscosa. Para ser más precisos, al 13 de noviembre de 2023, en Beni, departamento del Beni, se afectó 1.600.000 hectáreas, de las cuales el 80% eran pastizales y matorrales. Entonces, solamente un 20% de área boscosa. Entonces, esa tesis de la afectación irreparable, de la afectación de los animales silvestres, de 6 millones de animales silvestres, realmente es un insulto a la inteligencia de la población. Sabemos muy bien, y eso estamos conscientes, que la actividad de los incendios, de la actividad de los chaqueos, está fuertemente vinculada con la ganadería, con la agricultura, con la agroindustria. Eso es algo inobjetable, eso es algo lamentablemente que debemos mejorar como país, aunque estaba prohibido desde julio de 2023 realizar chaqueos e incendios por la ABT.
Pero aún así, la gente, por sus intereses privados, particulares, productivos o intereses políticos, realizó y generó estos incendios que en su 99.9% son provocados por mano del hombre. Entonces, es importante aquí aclarar a la opinión pública que se desvirtúa esa cifra que de forma política se utilizaba de 6 millones de animales silvestres afectados, cuando, reitero, solamente para poner un ejemplo, en Beni, el 80% de las hectáreas, en este caso consumidas, son pastizales y matorrales donde no existía ni fauna ni flora, ni siquiera había bosque virgen, en pocas palabras. Entonces, claramente, algunos sectores, algunas personas, algunos políticos han querido distorsionar la realidad, pero también es importante que sepa la población. En el 2010, a estas mismas alturas del partido, se tenía una afectación de 10 millones de hectáreas, producto de los eventos adversos, en este caso de incendio forestal. En el 2018-2019 se tiene una afectación de 5 millones de hectáreas. Y este año se ha reducido considerablemente la afectación de la quema producto de los incendios forestales, reitero, a 3.300.000. Sigue siendo una suma, o en este caso una cantidad elevada, sin lugar a dudas, pero si vemos el histórico, la reducción en este caso, lo que ha significado las hectáreas consumidas por evento adverso de incendio forestal, han reducido significativamente y debemos seguir reduciendo. Ahora, ¿por qué se ha reducido? Primero, porque existe un comando de reacción inmediata. Independientemente de si hay o no declaración de ley departamental de desastre o ley departamental de desastre, el gobierno nacional, mediante su brazo operativo, que son las Fuerzas Armadas, interviene en los incendios forestales para mitigarlos, y esto obviamente ha generado muy buenos resultados, reitero, en lo que significa la reducción de afectación de hectáreas que han sido consumidas por el incendio forestal. Segundo, existe una actitud integral, vamos a decir así, un plan integral como nunca antes visto, que no solamente es un apoyo terrestre, sino también un apoyo aéreo, pero también esto se suma a la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, que en la actualidad ya se ha hecho entrega de más de 110 toneladas de ayuda humanitaria a todas las comunidades damnificadas producto de estos eventos adversos, y también ha permitido el trabajo de nuestros bomberos que han trabajado en primera línea para sofocar los incendios. Posterior a esto, como ya se ha controlado el evento adverso del incendio forestal, ingresamos en la fase de la rehabilitación y la reconstrucción, es decir, seguimos trabajando como gobierno nacional para garantizar que estas familias damnificadas reciban toda la ayuda de su gobierno nacional. Primero se va a hacer un relevamiento de información mediante los gobiernos autónomos municipales, lo que se conoce como la evaluación de daños y análisis de necesidades, para que se pueda cuantificar exactamente a nivel nacional cuántas familias habrían sido damnificadas por el evento adverso y qué es lo que han tenido como afectación. Por ejemplo, si se ha consumido vivienda, si se ha afectado servicios básicos, si se ha afectado accesos camineros, si se ha afectado producción, si se ha afectado lo que significa la producción agrícola, pecuaria, etcétera. Este relevamiento se tiene que hacer mediante las unidades de gestión de riesgos de desastres de los gobiernos municipales. Posterior a aquello, una vez teniendo esta cuantificación y dependiendo de la necesidad, los ministerios a cargo, por instrucción de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que ha planteado un plan integral post-incendio de rehabilitación y reconstrucción, pues van a ir trabajando. Si es una casa que ha sido afectado, entonces AE Vivienda será a cargo para poder proceder con la reconstrucción. Si es parcelas agrícolas o que tienen que ver con el tema productivo, pues el ministerio correspondiente, en este caso el Ministerio de Desarrollo Productivo, realizará las acciones para beneficiar, o en este caso generar mecanismos para seguir generando ayuda a esas familias. Si lo que concierne, por ejemplo, esa afectación, y lo que generalmente se realiza mediante el Ministerio de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa, a familias que lamentablemente han perdido y no tienen acceso a alimentación, no tienen acceso a vituallas, pues el Ministerio de Defensa, mediante Defensa Civil, realiza lo que es más ayuda humanitaria con alimentos no perecederos y también en algunos casos vituallas o otros insumos que tengan que ver con el evento adverso que se llegue a identificar, porque en algunos casos hay una complejidad. Ha habido incendio, pero también ha habido sequía. En tal sentido, pues, de acuerdo a las necesidades y fundamentalmente la disponibilidad, se realizará la colaboración y, en este caso, el beneficio para que aquellas familias puedan sobrellevar
dichos eventos adversos y con esto generar, reitero, un plan integral de reconstrucción y rehabilitación por mandato de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Además, podríamos decir entonces que estamos en pleno proceso de evaluación de los daños. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto más o menos? ¿Hay algún cálculo para ya que ya nomás se pueda ya reponer los daños a las familias afectadas? Bueno, ese relevamiento es permanente. Nosotros vamos a seguir trabajando en coordinación con los gobiernos autónomos municipales que se han declarado en desastre para que puedan en el tiempo más pronto y oportuno entregar esta documentación que ellos, conforme a la ley 602, tienen conocimiento y saben cuáles son los requisitos en términos generales: un informe técnico, un informe legal, la ley de declaratoria de desastre, la evaluación de daños y análisis de necesidades y obviamente su certificación SIGEP de que han gastado los recursos internos como alcaldía para poder atender en este caso el evento adverso. Entonces, digámoslo de alguna otra forma, ya tanto del nivel central como parte de los gobiernos autónomos municipales, este relevamiento de información se está realizando, este relevamiento de lo que significa estas familias damnificadas, y una vez que se tenga claridad al respecto, datos oficiales, pues el gobierno nacional mediante las instancias correspondientes realizará este proceso de rehabilitación y reconstrucción que es parte de la gestión de riesgo de desastres y lo que conforme a la ley 602 venimos realizando no solamente ahora, sino en todos los eventos adversos que se registran en el territorio nacional. Además, la última vez que logramos hablar con usted estaba en Rurrenabaque, eran momentos realmente muy duros, el fuego estaba muy cerca, habían muchos incendios alrededor, también en San Buenaventura la situación era muy crítica. ¿Qué nos puede contar de todo eso que ha vivido? Además, eran realmente momentos muy duros, la población, en fin, ¿qué recuerda de todo eso, además, para toda la gente que nos sigue? Primero que la presencia nuestra y de todos nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, de todo el personal del Ministerio de Defensa, Defensa Civil y otras reparticiones del nivel central, es la constatación de que hemos trabajado in situ, en el lugar del siniestro, en el momento en el cual la gente más nos necesitaba. En todos los lugares donde se han registrado focos de incendio, hemos estado presentes como gobierno nacional. Primero, con nuestras Fuerzas Armadas, con lo que concierne a los bomberos forestales que se desplazan inmediatamente a solicitud de las UGERES, de las unidades de gestión de riesgo o de las mismas comunidades. Si el caso se complejiza, con nuestros helicópteros o en este caso lo que significa el apoyo aéreo que esté disponible. Y esta situación evidentemente es compleja porque se expone la vida misma de los bomberos forestales en situaciones que son muchas veces poco predecibles. Los vientos huracanados, las altas temperaturas, también la actitud política o los intereses de algunas personas que apagamos en algún lugar, como lo mencionamos y lo denunciamos en algún momento, y generaban incendios en otros lugares. Pero también lo que concierne en este caso, reitero, una situación que podría también afectar a viviendas, podría afectar a parcelas. Entonces, la situación, el trabajo es bastante intenso y siempre ha sido así en lo que concierne la lucha contra los incendios forestales. Cabe recordar también que en muchos lugares, reitero, por la complejidad de lo que significa los vientos huracanados que en algún momento rondaban entre 70 a 80 kilómetros por hora, o también lo que concierne a las características topográficas muy inaccesibles, o también en este caso la vegetación muy seca, pues generaban condiciones propensas para que estos incendios se propaguen con bastante facilidad. Entonces el trabajo es arduo y yo creo que hay que saber reconocerlo, porque mucha gente dice, ¿dónde está el gobierno nacional en estos incendios forestales? Pues hay que decirlo con bastante claridad, somos el nivel de Estado, el nivel central, a pesar que en algunos departamentos no había declaratoria de desastre departamental, a pesar de que en muchos lugares no se tenía con el apoyo de los directos interesados, somos el nivel que ha estado permanentemente y con mayor capacidad de movilización, con mayores recursos económicos y logísticos para atender y fundamentalmente cuidar el medio ambiente y la madre tierra. Y obviamente alguna gente con intereses políticos trata de minimizar esta situación, pero como tú mencionabas, hemos estado y vamos a seguir estando en los lugares en campo, in situ, luchando de la mano con nuestros comunarios, con las alcaldías y con aquellas familias que se podrían ver damnificadas, pero para seguir trabajando en pro del cuidado del medio ambiente y la madre tierra. Por eso es que ahora podemos decir con bastante claridad que se ha sofocado 160 incendios en todo el país, gracias a esta movilización histórica, diría yo,
no solamente de personal militar, sino también en este caso de helicópteros que nos han permitido realizar un apoyo aéreo para con esto mitigar, sofocar y liquidar estos siniestros que afectaban o amenazaban a nuestro país. Podríamos recordar, Ademar, ahora estamos en época todavía de vigilancia. Si bien las lluvias han ayudado mucho, estamos entrando ya en la época húmeda, como dicen en el Senami, pero no hay que bajar la guardia. ¿En qué consiste el trabajo ahora de aquí en adelante, aparte de la evaluación de daños? Bueno, los eventos adversos en Bolivia son recurrentes y permanentes. El trabajo del Ministerio de Defensa mediante Defensa Civil y de toda la repartición del Estado es, vamos a decirlo así, 24 horas y 365 días al año. Estamos saliendo del ciclo de incendio forestal, pero en algunas zonas la situación se complejiza por el evento adverso de sequía y en otras, como ya se ha mencionado mediante el Senami, se ha declarado alerta naranja concerniente a las precipitaciones pluviales, es decir, hay que empezar a prever las alcaldías, como en este caso, conforme la ley 602 estipula, tienen que empezar a prever las condiciones para posibles eventos adversos de riadas e inundaciones. En algunos municipios, en algunos lugares donde la precipitación pluvial se está registrando con bastante intensidad. Entonces, la complejidad de estos eventos adversos, que lamentablemente producto del cambio climático, el calentamiento global y ahora el fenómeno del Niño que está activo a nivel global, pues obviamente genera que todos estemos en permanente monitoreo, en permanente, en este caso, rastrillaje, pero fundamentalmente atentos a cualquier situación para poner en vigencia los planes de contingencia, los planes de emergencia y así evitar, porque de eso se trata la gestión de riesgos de desastres, evitar o reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas, la pérdida de infraestructura, la pérdida de lo que podría significar un riesgo de desastre que podría impactar producto de un evento adverso, ya sea este incendio forestal, ya sea inundación, riada o de otro tipo o de otra índole. Por todo aquello, como gobierno nacional, si bien estamos saliendo de este ciclo, que seguimos monitoreándolo, como son los incendios forestales, con patrullajes aéreos, terrestres, monitoreos satelitales, también estamos conscientes que estamos ingresando a una nueva fase donde la probabilidad de un evento adverso, como lo que significa inundación y riadas, es bastante probable, valga la redundancia, que se pueda suscitar, y esto demanda nuevamente una planificación tanto de los niveles subnacionales como también del gobierno nacional, que como reitero, a la llamada y al auxilio estaremos presentes in situ, en campo, para poder coadyuvar y en este caso salvaguardar la vida de nuestros connacionales. Última pregunta, Ademar, y nuestros soldados, los bomberos forestales, están descansando ya en este momento, se han replegado porque también necesitan un descanso, ¿no es cierto? Así es, en todas las unidades militares que estaban trasladando, o en este caso han desplazado los 5.555 militares, efectivos militares de las distintas fuerzas, la Armada, Fuerza Aérea y también Ejército, actualmente están en apronte en sus unidades militares. De igual forma, el contingente que ha venido desde la República Bolivariana de Venezuela, a los cuales agradecemos profundamente, ya se han replegado a su país. Y estamos en este momento a la espera, reitero, de lo que va a significar este monitoreo y posibles eventos adversos nuevos que puedan suscitarse en nuestro país. En tal sentido, quiero aprovechar este medio y agradecer a las Fuerzas Armadas, que muchas veces la gente dice, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realizan? Pues un trabajo fundamentalmente del cuidado del medio ambiente, la madre tierra, y que es el contingente numéricamente hablando más importante cuando se suscitan este tipo de eventos adversos, sin los cuales no se podría mitigar, no se podría sofocar o no se podría realizar este trabajo de emergencia, de auxilio y fundamentalmente de atención a aquellas poblaciones o familias más vulnerables o que se podrían ver afectadas. En tal sentido, reitero este agradecimiento a los bomberos de las Fuerzas Armadas en Bolivia y también a la cooperación internacional, que han sido fundamentales para poder garantizar que hoy Bolivia esté libre de focos de incendio y con esto devolvamos la tranquilidad, mejoremos la salud, porque también hay que ser conscientes de una afectación a la salud y también la contaminación que se registraba en nuestro país. En tal sentido, los resultados son óptimos, el trabajo ha sido integral, arduo, incansable, permanente, pero los resultados para beneficio del pueblo boliviano, mediante las instrucciones de nuestro gobierno nacional y nuestro presidente Luis Arce Catacora, pues hoy han sido prácticamente cumplidos. Ayer volvieron a su país los bomberos de Venezuela. ¿Cuándo vuelven a su país los bomberos de Francia, Ademar?
Bueno, en el caso de los bomberos y la cooperación francesa y la cooperación internacional, reiteramos nuestro profundo agradecimiento. Primero, denota la fortaleza del gobierno nacional, del Estado plurinacional, en relación con países amigos. La reacción inmediata también por parte, y este llamado que se realizó desde el nivel central ha sido, valga la redundancia, inmediata, pero es algo que también debemos agradecer y aplaudir. En lo que concierne los bomberos forestales de Francia, ya se venía trabajando desde mucho antes y ellos están realizando no solamente actividades de liquidación, sino fundamentalmente de transferencia de conocimientos, de experiencia. Yo diría que Francia es uno de los países con los cuales hemos trabajado de la mano para adquirir bastante conocimiento en todo lo que significa la mitigación de los incendios forestales en nuestro país. En tal sentido, ahora están realizando este tipo de transferencia de conocimiento que nos permiten seguir reforzando lo que significa las aptitudes y las capacidades que tenemos como Fuerzas Armadas, Comando Conjunto de Reacción frente a eventos adversos, y posteriormente en los siguientes días ya prácticamente estarán retornando a su país con, yo diría, la satisfacción de haber aportado en esta lucha tan importante que hemos llevado adelante como gobierno nacional con nuestras Fuerzas Armadas y obviamente en pro del cuidado del medio ambiente y la madre tierra.